Hola, bienvenidos a Dalicias Recetas. Hoy vamos a preparar una deliciosa quesada pasiega. Desde que la probé en Cantabria quedé enamorada de este dulce tradicional de la Vera del Pas. Los ingredientes que necesitamos son 400 gramos de queso fresco pasiego. Si donde vives no hay, no te preocupes, lo puedes sustituir por cualquier queso fresco de leche de vaca. 2 huevos talla L, 175 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla sin sal, 70 gramos de harina, media cucharadita de canela molida y ralladura de cáscara de limón. Primero en un bol ponemos el queso, le agregamos también el suero que lleva, lo machacamos con un tenedor y lo reservamos para más adelante. Después, en otro bol grande ponemos los huevos, los espumamos un poco y le añadimos la mantequilla previamente derretida, que debe estar templada para que no se cuajen los huevos. Luego le ponemos media cucharadita de canela molida y la ralladura de la cáscara de limón. Estos dos ingredientes le dan un sabor y aroma muy rico a la quesada. Lo mezclamos todo bien. A continuación le añadimos el queso fresco que habíamos machacado anteriormente y batimos para incorporarlo a la mezcla. Yo lo estoy haciendo con la batidora de varillas porque es más cómodo, pero esto se puede hacer perfectamente con una varilla manual o incluso con un tenedor. Es una masa que no debe quedar fina, aunque si a ti te gusta fina podrías batirlo con una batidora eléctrica. Después le agregamos el azúcar y también lo incorporamos a la masa. Por último le agregamos la harina de un golpe, no hace falta tamizarla, y mezclamos para unirla con los demás ingredientes. Continuamos engrasando un molde apto para horno con un trocito de mantequilla de vaca. Tiene que ser un molde en el que la mezcla quede plana, la quesada no suele superar los 2 o 3 centímetros de altura. Ahora volcamos la masa en el molde y la llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 30 minutos. Aunque pueda parecer que el horno está muy caliente, esto es lo que hace que se forme esa costra caramelizada tan rica característica de la quesada. Mientras nuestra deliciosa quesada pasiega se cuece en el horno, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva receta, ya que espero que vuelvas para la próxima. Una vez recién salida del horno la dejamos enfriar a temperatura ambiente, después la metemos en el frigorífico durante unas 6 horas. Bueno, pues aquí puedes ver el resultado, una deliciosa y tradicional quesada pasiega. Te muestro un corte para que veas cómo queda. Por dentro es tierna y jugosa, por fuera se carameliza y está tan rica. De verdad, tienes que probarla porque seguro que te va a encantar. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a que le des a me gusta y a que la compartas. Dime en comentarios qué te ha parecido. Hasta pronto, gracias.